Buenos días, mi nombre es Pedro Luis Santa Cruz Figueroa, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. El tema referente a tratar va a ser acerca de la materia de biología molecular y vamos a ver acerca de la reparación del ADN. Un breve concepto del ADN que nos dice que el ADN es una secuencia de nucleótidos, el cual va a estar formada por una doble hélice de forma antiparalela. También podemos decir que el ADN es el que va a contener el material genético y va a estar compuesto de un grupo fosfato, bases nitrogenadas y la pentosa, que es el azúcar. La pentosa del ADN va a ser el ácido, la desoxirribosa, por eso es que se lo denomina como ácido desoxirribonucleico. Bueno, las bases nitrogenadas ya sabemos que es adenina, timina, guanina y citosina. Ok, entonces, bien entrando a materia, vamos a ver que la reparación del ADN en qué va a consistir. Consiste simplemente en que la célula va a tener la capacidad de poder detectar y reparar daños en el ADN para el mantenimiento de la integridad estructural de su genoma general y de sus genes en particular. Entonces, vemos que la velocidad de la mutación es el reflejo del balance entre el número de errores ocurridos y corregidos. ¿Qué quiere decir esto? Que una baja tasa de mutación indica la gran eficiencia de los sistemas de reparación, mientras que un fallo, obviamente, vamos a ver que va a haber un aumento del número de mutaciones. A continuación vamos a presentar una tabla de los diversos tipos de reparación de ADN. Como tenemos eliminación de mutágenos, reversión directa, escisión de nucleótidos, que esto se va a dividir en dos, y la otra va a ser escisión de bases. Todos estos dos van a ser procesos de escisión del ADN. Luego vamos a tener reparación de apareamientos incorrectos. Muy bien. Entonces, como primer punto, vamos a tener la eliminación de agentes mutágenos. Como tal, no es un proceso de reparación de ADN, sino que va a ser un método en que va a evitar las lesiones antes de que se produzcan. ¿Mediante de qué? La neutralización de los compuestos mutágenos. Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo de destoxificación, el superóxido de dismutasa. ¿Cuál va a ser la función de este? Simplemente va a evitar la acumulación de radicales superóxido, agentes causantes de lesiones oxidativas en el ADN. Ok. Como siguiente punto tenemos la reparación de fotodímeros. Aquí, estos van a necesitar lo que es el proceso de la luz ultravioleta. Y luego de que va a necesitar esta luz ultravioleta, vemos que en este proceso consiste en el reconocimiento del fotodímero por medio de la enzima fotoliasa que lo va a escindir, o sea que lo va a cortar mediante la reacción de transferencia electrónica iniciada por absorción de luz visible. Y como resultado va a dar regeneración de sus dos fases originales. Ok. Como ya tenemos que va a necesitar luz, este requerimiento de luz se le va a llamar también como enzima fotorreactivadora. Vamos a encontrarlos en algunas especies, pero en otras no, así que lo vamos a encontrar en bacterias, hongos, peces, reptiles, anfibios, mamíferos marsupiales. Bueno, ustedes ya en la siguiente imagen pueden apreciar lo que es la acción de la fotoliasa y el cual va a actuar en todo lo que mecanismo que ya les hablé anteriormente.
tenemos la reparación por escisión. La reparación por escisión va a consistir primero en que se va a encargar de reparación de lesiones basadas en la eliminación de la base nitrogenada, nucleótido o segmento de ADN defectuoso y su reemplazo por otro nuevo de secuencia correcta. El proceso se va a iniciar a través del reconocimiento molecular de la lesión, el cual va a ser alterada o cambio de estructura tridimensional del ADN. Vamos a tener dos subdivisiones estos. Uno que va a ser de manera general y otro que va a ser un mecanismo específico. El mecanismo general va a consistir en mecanismo general por escisión de nucleótidos y el mecanismo específico va a ser el mecanismo específico por reparación de escisión de bases. Ok, al hablar del mecanismo general de reparación por escisión de bases, que es de manera específica, vamos a hablar del proceso de cómo se va a iniciar este mecanismo. Va a darse primero que se va a eliminar la base alterada o incorrecta y no su nucleótido completo. Que eso más adelante les voy a decir por qué se lo va a diferenciar de la fase de el mecanismo de reparación por escisión de nucleótido. Ok. Entonces, luego de eso, aquí actúa lo que es la N-glicosilasa de ADN, que va a reconocer un solo tipo de base anómalo o que sea pareado incorrectamente. Hidroliza su enlace glicosídico con la desoxirribosa y que va a dar lugar a un sitio apirimídico o apurínico, según sea el caso. Luego que se ha generado el sitio abásico, es una segunda subetapa de fase de escisión, en el cual se va a producir, vamos a ver otra fase de escisión, ¿ok? Pero que es una subetapa. Se va a producir el corte de la hebra de ADN junto a esa desoxirribosa que no está unida en la base nitrogenada. Aquí también va a ayudar lo que es la endonucleasa y lo va a hidrolizar un enlace de fosfodiéster originando una mella. Y bueno, ¿en qué va a consistir esta mella? La mella va a consistir en una pequeña hendidura que queda en el borde de un objeto que va a ser originada cuando sea roto, particularmente en el filo de una herramienta, o aquí como estamos hablando en el caso de lo que es el ADN. Ok, bueno, entonces ya se originó en lo que es esta mella. En las eucariotas cortan siempre al lado 5 del sitio básico, generando un extremo nucleótido 3OH y otro 5 fosfodesoxirribosa. Ahí ustedes pueden observar en la tercera imagen lo que les estaba hablando, lo que es la mella. Okay. Luego, ya que se ha hecho ese proceso, va a seguir un proceso similar al de la base, el método de reparación por escisión de nucleótido. Vamos a ver que aquí actúa la polimerasa, que elonga sustituyendo el nucleótido básico y en ocasiones varios más. Aquí se han encontrado dos mecanismos: reparación de un solo nucleótido y reparación de un tramo más largo. Reparación de un solo nucleótido consiste, primero, en que la ADN polimerasa beta posee dos actividades enzimáticas. La primera va a ser la desoxirribofosfodiesterasa, que elimina el nucleótido básico, y la polimerasa, que lo sustituye por uno completo. Aquí en este proceso, una ligasa va a completar la reparación cerrando la mella. Ahí ustedes pueden observar ahí donde dice la letra A, todo cómo
cómo se va originando este proceso. Y el segundo proceso va a ser la reparación de un tramo más largo, que se lo va a realizar por las polimerasas gamma, junto con sus factores accesorios PCNA y RFC y la endonucleasa FEN1. Y finalmente va a terminar con el sellado de la media por una ligasa. Ese es el mecanismo específico por escisión de bases. Ahora vamos a hablar el método de reparación por escisión, pero de nucleótidos. Esto va a ser de una manera general. Aquí nos dice que va a intervenir proteínas, que va a reconocer distintos tipos de alteraciones, que va a causar una distorsión en la doble hélice. Ok. Y el proceso comienza primero con el reconocimiento de la lesión por unión de proteínas, componentes del complejo de reparación. Va a haber gasto de ATP. Luego, en un segundo proceso, viene lo que es la fase de escisión, que es la fase de corte. Aquí actúa lo que es la endonucleasa, que hidroliza sendos enlaces fosfodiéster de la hebra lesionada a ambos lados del punto de la mutación. Ok, esa es como primer punto en la imagen que ustedes pueden observar ahí. Luego aquí va a actuar lo que es la hesinucleasa, que tiene una función de cortar solo una de las hebras y en dos puntos separados que la distingue de otras nucleasas. Ok, como ustedes pueden observar en la segunda imagen, a nivel del primer espacio entre adenina y guanina, y en el penúltimo espacio entre adenina y guanina, que se ha cortado ahí, ok, y se ha formado una mella. Ok, entonces luego que ya cortó aquí va a actuar una tercera una helicasa, que es la ADN helicasa. ¿En qué consiste esta helicasa? Esta helicasa es un gran complejo proteico que va a estar constituido por 16 cadenas polipeptídicas. Entonces, vemos que esta helicasa va a ser la encargada de ir rellenando los espacios que se ha cortado. En la segunda imagen ustedes pueden observar, aquí ya desapareció en la tercera imagen. ¿Ok? Para que después, en el cuarto proceso, en la polimerasa, va a ser la encargada de ir rellenando estos espacios, casi todos completos. ¿Por qué les digo casi? Porque luego en la quinta imagen ustedes pueden observar que ya se ha llenado casi por completo, pero ustedes pueden observar en el penúltimo espacio de la izquierda a derecha, donde solo ha quedado ahí una mella. ¿Ok? Ya les expliqué anteriormente que es una mella. Y finalmente, por medio de la ligasa, es la que va a ser la encargada de unir esa mella para poder dar por terminado como una fase de sellado o ligamiento. Este mecanismo va a estar relacionado con lo que es la transcripción, gracias a que van a participar proteínas comunes. Ok. Bueno, en este caso les he traído como ABP, o también conocido como aprendizaje basado en problemas. Vemos que sobre el hipotiroidismo